Las personas antes de identificarse como género no binario tienen duda de quiénes son, se sienten diferentes a los demás y piensan que hay algo mal en ellos, lo cual los lleva a no reconocerse. Al inicio de su proceso de construcción de identidad de género, no se identifican con lo que implica ser una mujer o un hombre, como por ejemplo las actividades y roles impuestos por la sociedad para cada género, por lo que se sienten confundidos, excluidos y fuera de lugar. Normalmente, su primer paso para entender lo que sienten es investigar en redes sociales e internet. Sin embargo, acceden a sitios poco confiables en los que la información que se presenta es de poca credibilidad al ser publicada por cualquier usuario en internet. Esto genera que haya variedad de definiciones e información que puede obstaculizar su proceso de construcción de identidad. La siguiente forma de obtención de datos es acudir con su círculo cercano o un profesional para aclarar dudas y encontrar fuentes de información verídicas que les ayuden a definir su identidad de género no binario. Uno de los mayores miedos de las personas no binarias es que la sociedad no los acepte, les hagan comentarios destructivos y los dejen de lado, lo cual genera que oculten su identidad y actúen conforme a los roles establecidos para su género. Las consecuencias de las actitudes discriminatorias hacia ellos les generan depresión, ansiedad, frustración, soledad, sentimientos negativos y hasta intentos de suicidio. Ser género no binario no es algo malo. Lo malo es dudar de tu identidad sin antes descubrirte y dejarte llevar por los comentarios de los demás. Busca tu espacio seguro.